¿Qué tal, chicos? Vamos a esta segunda parte de la clase de hoy. Brevemente, vamos a hacer ahora un resumen de algún aporte efectuado por el autor Herbert Simon, y por eso compartimos pantalla y entonces nos va a servir para eh, clarificar un poquito estos conceptos, si es que no se me borró lo que escribí en la pantalla. A ver. Si se borró, lo voy a contar más brevemente. Bum, bum, bum. A ver, veamos. No se borró. Muy bien. Entonces tenemos. ¿Y ahora? Acá está. A ver si puedo. Ahí está. Fíjense, ¿qué dijo Simon sobre decisiones? Apuntemos a decisiones en este resumen. Luego vamos a repasar el resto de los conceptos que hay que tener en cuenta de este autor. Pero después de esta decisión, con el decision famoso, con lo que logró también un reconocimiento del premio Nobel en el 78, encontramos que el autor define, plantea en su primer libro conocido mundialmente como es El comportamiento administrativo, estudios sobre los procesos decisorios en las organizaciones, así lo llamó completo, el nombre completo. Entonces, él toma las decisiones, analiza psicológicamente el proceso de toma de decisiones. Entonces, él plantea que todo proceso de toma de decisiones no es, digamos, tirar una moneda. Por ejemplo, yo tiro la moneda para ver si voy a ver una película en la televisión, en Netflix, o una película en Flow. Y entonces tiro la moneda. O pongo ahí, pienso, Netflix o Flow. O un profesor está ahí por poner una cruz entre aprobado e insuficiente a un alumno. Y entonces dice, ¿dónde lo pongo? Aprobado e insuficiente. ¿Eso es una decisión? No, dice Simon. Eso no es. Ese es el final del proceso de toma de decisiones. Porque previamente hay que generar un montón de pasos. El más importante, son todos importantísimos. Por eso él califica hechos y valores en el proceso de toma de decisiones. Hay un tema que es la realidad, lo que existe, el mundo, la situación de decisión, como la ve el decisor. Entonces, hay hechos, hay realidades. Segundo paso, para obtener primer paso sobre estos hechos, hay que analizarlos, es decir, hay que obtener información sobre los hechos. Y no se obtiene tan fácil esa información. Acuérdense que eso lo tenganlo bien presente, que una cosa son datos y otra información. Los datos son todo lo que hay alrededor nuestro. En cambio, la información implica un proceso sobre esos datos, cualquier proceso que hagamos. Entonces por eso de ahí viene el nombre, darle forma a los datos. Informar, dar forma. La información implica cierta forma, cierto filtro, cierto análisis, cierta selectividad. Por lo tanto, la información más valiosa es la más difícil de conseguir. ¿eh? Entonces, si todos tienen esa información, vale menos. Si todos saben que hay un puesto en en una determinada empresa o en un determinado lugar, un empleo muy importante, y bueno,
van a ir muchos a postularse y por supuesto es mejor para la empresa. Pero para aquella persona que tiene que postularse, prefiere competir con menos gente que con más gente. Cuanto más hay, por ahí hay alguno que nos puede ganar, ¿no es cierto? Si ves en el fútbol, por ahí aparece Messi, si hay muchos millones de dólares. Entonces ahí no podemos hacer el gol. Por lo tanto, la información es valiosa. Bien, primer paso, búsqueda de información. El segundo paso es analizar qué puedo hacer yo como decididor, como decisor, frente a esa información. Entonces genero lo que llamamos cursos de acción. O sea, que hay, por un lado, vuelvo a repetir, los hechos que vienen del mundo, vienen externos al ser humano, pueden ser internos también, pero en general son todos externos, son hechos. Y por otro lado, tenemos nuestra acción, lo que nosotros podemos hacer para modificar esos hechos o para procesarlos, ¿eh? O para aplicarlos a nuestro favor. Les voy a dar el ejemplo más simple. Miro por la ventana que hay árboles en mi vereda, 2 los planté yo, pero otros los plantó la municipalidad. ¿Y cuál es el objeto de que haya árboles en la vereda? Muchos. Uno de ellos es un poco más de seguridad en la vereda, que no venga un coche y suba por la vereda si viene a velocidad. Otro purifica el ambiente. Ahora, ¿esos árboles son natural? No. Es natural el árbol, pero que esté en la vereda lo puso el ser humano. Entonces ahí tenemos la acción del ser humano, una decisión. Voy a plantar un árbol. ¿Eh? Entonces, tenemos hechos de la realidad y por otro lado, cosas que podemos hacer nosotros, cursos de acción que podemos tomar para el futuro. Y luego está el tercer elemento, más importante. Les vuelvo a decir que los hechos y valores están en todos lados, pero los dos primeros pasos, el primer paso tiene que ver con los hechos y el segundo con las consecuencias de mi actividad. También podemos considerarla aspecto fáctico, hechos, cuando lo vemos que ya están esas posibilidades planteadas. Pero los valores son las preferencias que hay. Entonces, mi acción sobre esa realidad, que es el segundo paso, acción, desarrollo de cursos de acción, ¿qué voy a hacer yo? ¿Y qué consecuencias van a tener en el futuro esos hechos? Y luego pasa a la selección, que sería tirar la moneda, o otro criterio puede ser, cuál es mejor, cuál es más agradable, cuál gano más, cuál vivo más tranquilo, cuál consigo tal beneficio. Entonces tendríamos los valores, las preferencias entre las consecuencias de las acciones actuales. Bueno, así definió el proceso de decisión. Por supuesto que es un proceso racional. Usamos la razón para aplicar ese proceso. El corazón, bueno, ahí no está planteado, pero piensen ustedes que en los valores también metemos el corazón, lo que más nos gusta, ¿eh? Y ahí está el valor. Pero siempre se ha dicho que el esquema de este autor, de Simon, es un esquema integrador porque integra la teoría clásica de Taylor y Fayol con la teoría de Elton Mayo y con las teorías sociológicas, burocráticas. Entonces busca ser integrador. Bueno, entonces hemos hablado del proceso de toma de decisiones, seguramente lo vamos a tratar después en la próxima clase un poco más, pero quiero ver este concepto, que es formas tradicionales y modernas de decisiones estructuradas y no estructuradas. Me hizo la pregunta Cintia, ¿qué son programadas y no programadas? Y estructuradas y no estructuradas. Bueno, si las querés llamar programadas o programables, también. No todos van a estar de acuerdo, pero yo te doy la derecha. Podés decirle programadas y no programadas. Dicen otra cosa que no es lo mismo algunos, porque plantean que lógicamente estructurada vos la ves como
como que ya están puestas, ya están hechas, ya están tomadas esas decisiones. Por ejemplo, hemos dicho que empezamos la clase a determinada hora y a esa hora la tenemos que empezar. Entonces, esa es, ¿quién lo impuso? Puede ser la costumbre. En el caso nuestro, son normas y procedimientos de la universidad que establecen que a tal hora hay tal curso. Entonces, las decisiones, hay formas tradicionales de tomar las decisiones estructuradas, que es a través de la costumbre, la más inmediata. Yo me levanto y tomo un café. O me levanto y me lavo los dientes. Bueno, es una costumbre, no es una necesidad. Y puedo tener otras costumbres, como leer el diario o prender el celular. O jugar con el Duolingo. No sé, muchas posibilidades. Pero la costumbre, fuente de la ley, la costumbre. Después, el organigrama es un dibujo, podríamos hablar de división de trabajo en el organigrama. Hablamos de la división del trabajo. Como somos muchos en una estructura, en una organización, hay que dividir el trabajo. Como se divide el trabajo, algunos harán una cosa y otros harán otra, porque si no divide el trabajo nadie hace nada. Entonces hay que darle a cada uno una tarea. ¿Quién se la da? Y bueno, si hay una organización, tenemos que hacerlo de forma organizada. Y eso corresponde al management, a la dirección, no para que el conjunto funcione ordenadamente. Y luego tendríamos, entonces, esa es una forma. En el caso del Estado, tenemos ya una norma general como es la Constitución Nacional. Suponemos que eso sirve de referencia para todo, para cada Estado, ¿no? Por favor, porque se ve que hubo algún micrófono abierto. Yana, si lo quiere cerrar también, nos hace un favor. Bueno, entonces, tendríamos, y el tercer paso sería normas y procedimientos, que esto existe en las grandes organizaciones. Vean que todas estas formas, sobre todo normas y procedimientos, pero tanto organigramas como normas y procedimientos, tienen que ver con ese concepto de burocracia, ¿no? Burocracia. La norma nos hace cumplir, pero para las estructuradas está bien. ¿Se cumplirá? Bueno, habrá que ver, porque yo escribo en el papel está bien y en la realidad está mal. Ustedes ven cómo es, por ejemplo, si ustedes salen a la calle y ven cómo circulan las 4x4 por el centro de la ciudad, y no entran en otros lugares, o cómo está estacionada sin nadie adentro, y con la luz prendida, como si estuvieran buscando a alguien, y no están buscando a nadie, la prendieron y nada más. Bueno, entonces son normas que se cumplen, pero que después están vacías de contenido. Muy bien, esa es la forma estructurada. Es la forma tradicional de tomar estas decisiones. ¿Y cómo dice Simon en el año 50 o 60, cuando pronuncia estas charlas, que son las formas modernas? Es moderna tu mamá o tu abuela, pero del año 60 estamos hablando, para los chicos de acá. Entonces, y bueno, dice, no, chicos, ya pasó el tema de tomar las decisiones con lápiz y papel. Ahora van a tener, ya teníamos algunas computadoras, pero muy elementales, y no había intercomunicación como ahora, que estamos todos en nuestras casas comunicándonos y dando el 50% de la materia. Entonces, dice, no, pero ojo, está la máquina. Y la máquina hace muchas cosas que el hombre no puede hacer con la misma capacidad. Vean, por ejemplo, que el caballo desapareció por el coche. Y hace 100 años, más de 100 años, 130 años, que hay vehículos en las calles. Entonces, bueno, y anda mucho más ligero. Y hay, por supuesto, requiere servicios. Seguramente algún día tendremos autos eléctricos, como tenemos en Estados, como hay en Europa, con muy generalizado y con cargadores, con enchufes por diversos lugares de estacionamiento, ¿no? A la noche lo pones al lado del enchufe y se va cargando la batería. Entonces, bueno, pero hoy estamos con los coches. Es una forma moderna de tomar decisiones, la máquina. Entonces, la máquina te ayuda en el proceso de toma de decisiones, como te ayuda el coche,
o como te ayuda la máquina de sumar y la máquina, hoy el Excel, pero en la década del 60 teníamos acá una máquina como Cifra, se fabricaban en la Argentina, y eran máquinas mundialmente famosas, se usaban mundialmente, ¿no es cierto? Esa máquina de calcular cifras. O la Divisuma, para dividir. Entonces, esas máquinas ayudaban mucho, sobre todo a los contadores y en todos los temas. No hablemos en la producción, la necesidad de utilizar máquinas. Ahora, ¿qué son los DSS? Son DSS. Son sistemas de apoyo a la decisión. Más que nada para lo no estructurado, pero también para lo estructurado. Es decir, ya había una posibilidad de acercarnos al mundo a través a través de la computadora. No era generalizado como ahora, pero era un sistema de obtener información de la competencia, de los mercados, cómo era la situación. Importante, dice, el apoyo de las máquinas y de los sistemas a las decisiones. Y lo mismo habla de lo no estructurado. Las decisiones no programadas se decía que pertenecían a la gente más capacitada. Entonces, la gente más capacitada era o que tenía experiencia o que había estudiado. Entonces, el que tenía experiencia era un gran experto, pero el que había estudiado era un gran teórico. Entonces, había que juntar ambos conceptos, experto y teórico, para formar un buen profesional, sobre todo en administración. Entonces, para tomar decisiones que no son estructuradas, como por ejemplo definir una nueva línea de productos, decisiones no repetitivas, decisiones que son de planeamiento, de largo plazo. Entonces, se necesitaba personal capacitado. Esa era la forma, y eso sigue siendo hoy. Si yo tengo un equipo de fútbol, voy a poner el ejemplo. Trato de tener la escaloneta, si puedo pagarla, los mejores jugadores. Si tengo una empresa, tengo que tener la gente más capaz, pero además con valores, que compartan mi valor, no que me la sabotee, ¿no es cierto? Tenemos que tener una identidad dentro de lo que es esta empresa, esta organización. Bien, y para sintetizar entonces esta parte de la clase, les menciono que plantea Simon el concepto de la importancia creciente que tienen la computación y la informática en las decisiones no estructuradas. Tal es así que hoy diríamos no solo Decision Support Systems, sistemas de apoyo a la decisión, sino los que hemos visto que en estos días se ha dicho, paremos un poco con la inteligencia artificial, porque en cualquier momento nos pasa por arriba, porque la inteligencia artificial en muchos aspectos es mejor que el cerebro humano. Y cuando sea mejor que cualquier cerebro humano, nos va a dominar. Entonces están tratando de parar con eso. Pero no cabe duda que necesitamos modelos y sistemas de apoyo a la decisión y que la computación y todo el sistema de interrelación de la nube hoy en día, que es misterioso, fue anticipado por Simon y ya se le fue reconocido en el año 78, cuando acá esto que estamos haciendo ahora de hablar y comunicarnos por este medio en forma real, no era todavía una realidad, sino que era una visión. Bueno, hasta acá, entonces, llegamos con esta definición y, y listo. Por ahora vamos a separar un poquito, vamos a ver cómo es esto enseguidita, si responde mi sistema.